Voces del Sur. Justamente el día de ayer, para sorpresa de muchos, hemos tenido esta información, ¿no?, sobre la situación de la presidenta del Poder Judicial, donde la Junta Nacional de Justicia ha empezado un proceso disciplinario en su contra. Muy buenas tardes, abogado, para hablar sobre este importante tema y conocer qué intereses habrían detrás de este proceso. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Radio Quillabamba TV. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo a Radio Quillabamba y a todos de Quillabamba, tan linda ciudad. Tuve la oportunidad de visitar Quillabamba hace muchísimos años, el año 1985 aproximadamente, y me quedé impresionado de ese momento. En cuanto a la pregunta, se trata de una situación, diría yo, irregular. La presidenta de la Corte Suprema había integrado una sala constitucional y social de la Corte Suprema con otros 4 magistrados, y en los últimos años, los 4 últimos años, han emitido más o menos 4.000 sentencias. Por lo que he leído en prensa, un coronel en retiro que ha sido sancionado, me parece justamente por algunas actitudes antidisciplinarias en Cusco, presenta una demanda para dejar sin efecto esas sanciones en su momento, y el Poder Judicial declaró infundado. Él apela, desestima dicha apelación y va en recurso de casación ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, supuestamente, porque no está confirmado, declara no haber lugar al recurso de casación, y entre los argumentos señala una ley. Este coronel dice que la ley que ha señalado la Corte Suprema, o uno de los tantos artículos de las distintas leyes que se han mencionado en la resolución de la Corte Suprema, hace mención a una norma derogada, dice. Y en consecuencia, de esos 4.000 casos, se dice que es una norma derogada, pide una sanción para los magistrados. La Junta Nacional de Justicia, sorpresivamente, admite a trámite esa denuncia y le da un trámite, se llama sumarísimo, para que en 10 días decidan la destitución o no de los magistrados, entre ellos la presidenta de la Corte Suprema. Entonces hay el peligro de que la destituyan. Pero ¿por qué ese procedimiento acelerado de 10 días? Porque ese procedimiento corresponde a aquellos casos pues gravísimos que se pueden presentar en el Poder Judicial, un juez que está recibiendo dinero, un juez que abiertamente está delinquiendo, entonces se le aplica ese procedimiento rápido de 10 días. Pero a una magistrada que ha sido elevada a la Corte Suprema con una hoja de vida intachable, que la sometan a ese procedimiento cual si fuese un caso de flagrancia, es totalmente irregular. Tan irregular que entiendo en la Junta de Justicia 4 señores de la Junta dijeron que se abre ese tipo de proceso y 3 dijeron que eso es imposible, entre ellos el doctor Tábara, que ha sido presidente de la Suprema también. Entonces, todo esto es un despropósito. Sospecho que hay una presión política, porque la presidenta de la Corte Suprema se ha venido pronunciando reiteradamente que las últimas leyes dadas por el Congreso y que el Ejecutivo no ha cuestionado, le están haciendo daño a la población en la medida que están legislando a favor de grupos, organizaciones delincuenciales, muchos de ellos que están vinculados a temas políticos, que se están beneficiando de estas leyes, pero que también se beneficia la delincuencia común, y no se ha logrado frenar el incremento de criminalidad en el país. Entonces, el Colegio de Abogados coincide en este pensamiento con la presidenta de la Corte Suprema. Lo hemos dicho en sendos comunicados constantemente. Hemos cuestionado leyes que están hechas, parece, a fin de favorecer a los delincuentes. Y entonces
ante un cuestionamiento que el Colegio de Abogados hizo y una presencia en la en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, a mí también, el ministro de Justicia, a través de sus canales, nos hace una denuncia a la Comisión de Ética, que por qué nos hemos reunido con la Comisión Interamericana y hemos dicho que falta institucionalidad en el país, lo cual es cierto. Y lo mismo le están haciendo a la presidenta de la Corte Suprema, es decir, todo aquel que los cuestiona resulta siendo objeto de denuncias extrañas. Eso es lo que quiero decir. Hay una persecución, digamos, de intereses más bien políticos que intereses basados en temas legales, doctor. Sin duda. Yo no tengo duda de ello. Hay una relación causa-efecto entre lo que ha hecho la presidenta de la Corte Suprema y esta extraña denuncia, ¿no? Es, creo yo, para silenciar, y sería grave que la destituyan, porque venga quien venga, va a tener pues el miedo a pronunciarse, a decir algo, ¿no? Yo creo que es una mordaza política la que se está dando en estos momentos, y es gravísimo, gravísimo, porque si a la presidenta de la Corte Suprema le están haciendo eso, imagínense a cualquier ciudadano que salga a protestar, afectado por la delincuencia, por ejemplo, que afecta a gran parte de la población, y no solamente a las grandes empresas. Ahora la afectación es también al pequeño empresario, al pequeño emprendedor, al que tiene su negocio, su bodega, a los profesionales. Hay abogados que ya los han matado por extorsión. Entonces, esto se ha generalizado y hay una impunidad detrás de todo esto. Doctor, usted al inicio mencionaba de que el proceso que se le abre a la presidenta del Poder Judicial tiene, digamos, una justificación, o digamos está basada para hacer este tipo de denuncias a jueces que estén implicados en delitos, digamos, de corrupción, lo que no significa que la doctora esté implicada. En este caso, ¿qué posibilidades hay de revertir o hacer que ella no se le aplique este proceso? ¿Qué posibilidades o a dónde se tendría que acudir, bueno, aparte del respaldo que ustedes hacen, ¿no? Ya decidieron iniciar este proceso. Lo que yo espero es que, no hay se declare infundado. No, en este punto no. Yo pienso que debe declararse infundado. Ahora, si la destituyen, sería grave, porque es atentar contra un poder del Estado. Claro. Es como atentar contra el Congreso o atentar con el Ejecutivo. El otro poder es el Poder Judicial. Eso sería un escándalo internacional, sería un desastre para la vida jurídica del país, y yo creo que tendría efectos en todos los sectores. Estaríamos al borde de un quiebre institucional. Espero que entren a la reflexión, que no se den ese tipo de situaciones y que no se politice pues la administración de justicia. Tengo entendido que quien hace la denuncia dentro de la Junta Nacional de Justicia, o la admite a trámite y está liderando esto, es una persona, una magistrada que estaría vinculada a un grupo político del señor Luna. Eso es la información que se viene dando en los medios de prensa. Si eso es así, sería pues gravísimo, ¿no? Terrible. Y doctor, en este caso, la doctora Tello no solamente habría cuestionado las normas que el legislativo estaba emitiendo en contra de, digamos, ejercer la función de la justicia en nuestro país como debiera, sino también habrían otros temas detrás, otros trasfondos que tendrían que ver con casos y denuncias y juicios que se sigue en contra de muchos políticos que estarían inmersos en denuncias por corrupción, cohecho y lavados. Sí, bueno, yo le quiero comentar que hay 90 congresistas investigados por la Fiscalía por diversos delitos. Ello explica por qué dieron estas leyes que favorecen al crimen organizado, que eliminan, por ejemplo, de hecho han eliminado la prisión preventiva, la detención preliminar. Y por otro lado, también vean ustedes el caso del allanamiento.
se dijo que primero tiene que estar el abogado para allanar un domicilio, lo cual es absurdo. Y lo otro que señalaban, por ejemplo, es que una vez que en flagrancia alguien es detenido, y que califica eso de la propia policía, lo cual es riesgoso, pero supongamos que sea así, se pone a disposición del fiscal, el fiscal sí o sí tendría que denunciar a esa persona y el juez sí o sí tendría que ordenar su detención. Entonces, y de no hacerlo el fiscal y el juez, se le aplicaría una pena de entre 8 a 12 años. O sea, si yo soy juez y usted es policía, me trae a un tipo y yo tengo que meterlo preso sí o sí. Pero entonces, ¿para qué soy juez? O sea, porque puede ser que el policía se equivoca, puede haber un caso de corrupción o lo que fuere. Entonces, me da la impresión que esto es un mecanismo de persecución política. Bueno, es un riesgo que corre el país, bueno, sí, a la jueza de la Corte Suprema o a la presidenta del Poder Judicial se le está realizando este tipo de seguimientos. ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, de jueces en regiones, en provincias, ¿no?, que de repente no estén de acuerdo con la Junta Nacional y otros, ¿no? y a cualquier ciudadano, ¿no? Si la presidenta de la Suprema no tiene ninguna garantía para administrar justicia, imagínense qué nos espera el ciudadano común y corriente, ¿no? Si el decano del Colegio de Abogados de Lima, el más importante del país, se reúne con la Comisión Interamericana y luego lo denuncian por ello, es un despropósito, es absurdo. En ese caso, ¿cuál sería, digamos, la actuación, qué debería hacer la presidenta del Poder Judicial? Ella ya ha emitido también como presidenta del Poder Judicial un comunicado informando que, de confirmarse la información, ella está esperando la notificación de la Junta Nacional de Justicia para ejercer su derecho de defensa. ¿Hay posibilidad de que esto se pueda lograr? Porque es una investigación muy célere, ¿no? Sí, efectivamente, el procedimiento yo creo que está viciado ya desde este momento, pero en todo caso, si tomarían una decisión de este tipo, hay instancias pues constitucionales para rebatir eso. Sin embargo, el daño está hecho, ¿no? El daño, si es que la sancionan y la destituyen, aun cuando ella pida una reposición, el daño ya estaría hecho, consumado, porque faltan 10 días. Repito, esto es un despropósito, una situación irregular que tiene que ser corregida de inmediato por la propia Junta Nacional de Justicia. La Junta no puede actuar políticamente. En efecto. ¿Y por encima de la Junta Nacional de Justicia hay alguna otra instancia que pueda hacerle entrar en razón? No, porque la Junta tiene su autonomía de acuerdo a la Constitución. En todo caso, quien podría corregir la plana sería el propio Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, pero eso ya toma su tiempo. El problema es que el escándalo ya se daría. No interesa la corrección, interesa si es que se produce tal destitución, sería gravísimo. Eso ya, ese hecho sería irremediable para el país. Así la repongan y tal. Realmente preocupante la situación. Bueno, con relación también a la actuación de el Congreso, doctor, ustedes como un colegio de abogados se han pronunciado frente a las normas que se han venido emitiendo que atentan también contra la regulación de la aplicación de la justicia en nuestro país. Probablemente durante este periodo, este año, se siga cometiendo estas incidencias. ¿Cuál es la posición del Colegio de Abogados frente a estas normas que siguen atentando contra la independencia de poderes y también sobre el tema de la justicia en nuestro país, ¿no? ¿Cómo el ciudadano puede enfrentar esta situación? Sí, bueno, ustedes pueden seguir nuestros pronunciamientos en la página oficial del Colegio de Abogados de Lima y podrán ver que desde agosto del año pasado fuimos los primeros en advertir de la gravedad de estas leyes que fueron saliendo con suma rapidez, sorprendentemente una tras otra, y que nosotros veíamos con grave preocupación y nos hemos pronunciado sobre cada una de ellas. Fuimos los primeros en decir que esta ley de crimen organizado, por ejemplo, que traía el tema del allanamiento y por último establecía
que para que haya prisión preventiva tendría que ser delitos superiores a 8 años. Luego eliminaban, por ejemplo, los casos de corrupción. Entonces el corrupto no está en crimen organizado. Y con ellos se han caído una serie de procesos importantes, los de Odebrecht, los de los cuellos blancos, caso Cocteles, y una serie de casos donde los principales beneficiados fueron también incluso algunos abogados que son abogados de la corrupción, no digo la corrupción, por lo menos de investigados por corrupción, y que salen a decir, es muy buena la ley, claro, si favorece a sus clientes. Así es. ¿No? Entonces, nosotros advertimos eso, y esto ha seguido en constante, ¿no? Bueno, pero nosotros seguiremos advirtiendo de las irregularidades legales que están beneficiando a los grupos políticos de todas las agrupaciones. Ojo, no hay una que... Porque los 90 congresistas son de todos los grupos políticos, de todos los espectros, y se benefician ellos, por eso están de acuerdo, pues, por eso votan a favor de estas leyes. Y el Ejecutivo no cuestiona eso, todo lo contrario. Y a la larga, nuestra advertencia fue, señores, no solo beneficia a los políticos corruptos, sino también está beneficiando a la delincuencia común. Porque claro, la ley de criminalidad organizada no solamente es para los políticos corruptos, sino para la criminalidad organizada, el narcotráfico, el sicariato, el secuestro, la extorsión. De hecho, desde agosto a la fecha, vea usted las cifras, el aumento de crímenes de esta naturaleza se ha dado constantemente. Solo en enero han habido muchos más muertos por sicariato que, por ejemplo, en el año 2023. ¿Se da cuenta del incremento? Es gravísimo. Hay total impunidad. Y doctor, en el caso de la presidenta en ese caso el Ministerio Público, hablamos de Delia Espinosa. ¿Cuál habría sido la motivación que también motivó para que la Junta Nacional de Justicia pueda abrirle una investigación y que arría también su cabeza, igual que Tello? Bueno, recordemos que la Fiscalía está iniciando investigaciones a la Presidenta de la República, y también, evidentemente, lo que les digo, hay 90 congresistas investigados, no de ahora, sino ya desde hace buen tiempo. Entonces, creo que es una manera de amedrentar también a la Fiscalía de la Nación. Es la misma metodología que están usando contra la Presidenta de la Suprema, y es lo mismo que han querido hacer conmigo. Pero claro, mi cargo no es un cargo de la jerarquía estatal, nosotros somos un órgano independiente, pero no nos quieren pues atacar por ahí. Y en este caso, la gota que habría derramado el vaso en la investigación a Delia Espinosa sería el cuestionado tema del ministro Juan Santibáñez, el ministro del Interior, sobre este diálogo que habría realizado con su ex amigo Culebra. Bueno, yo creo que es uno de los casos emblemáticos que la Fiscalía decidió investigar. Podría ser, pero acuérdense, hay otros casos que están ahí, el caso Caliwarma, ¿no? Que hasta ha habido ya una persona fallecida, y hay otros casos más, por ejemplo el caso de la prostitución, la red de prostitución en el Congreso, donde también había una persona fallecida. Entonces, ¿qué estamos? Estamos ante un Estado mafioso. Bueno, hay que decir las cosas como son. Hay una situación de mafia enquistada en el Estado, y espero que esas mafias no prosperen, pues. Así sea. Bien, doctor, un enorme gusto hablar con usted. Bueno, esperemos que para sus siguientes programas también podamos contar más de su participación, porque es importante que la población entienda. Bueno, hay muchos colegios de abogados a nivel nacional. Tal vez se requiere también el pronunciamiento por parte de ellos, su llamado.
Bueno, sí, claro, pero es difícil porque los decanos deberían formar lo que se llama la Junta de Decanos de Colegios de Abogados, pero en estos momentos hay dos sectores, dos facciones, y en consecuencia están desunidos. Por lo pronto yo no participo en ninguna de las facciones, pero he visto que el Ejecutivo, el ministro de Justicia se ha reunido con una de las facciones que le está dando mayor entrada, y es cuestionable todo eso, ¿no? Claro. Ninguna de las facciones merece el respaldo porque se ha generado una división y ninguna, por cierto, tiene la legalidad. Pero de eso se aprovechan, pues justamente, claro, ¿no? Espero que los decanos de los colegios de abogados reflexionen y dejen de ver pues sus intereses personales, políticos, dejen la mezquindad y piensen en el problema jurídico nacional, que es más grande que sus decanaturas. Bueno, y a la población, ¿cuál sería su llamado, doctor? Bueno, la población yo creo que se da cuenta de la situación. Hay una sabiduría popular, ellos se dan cuenta. No dejarse confundir. Por ejemplo, una confusión muy latente que vemos es, dan leyes que favorecen a la criminalidad organizada, pero por otro lado dicen, hay que pedir pena de muerte, terrorismo urbano. Eso es un engaño, ¿no? Pretenden imponer algo que no puede ser a nivel del derecho nacional e internacional, pero pretenden hacerlo confundiendo a la población. Y claro, la gente dice, de tanta delincuencia debería haber pena de muerte. Sí, pero ellos fomentan la corrupción y el crimen a través de lo que acabamos de comentar. Entonces, no hay que dejarse engañar. Yo creo que la población tiene que estar atenta, madura, informándose y no dejarse llevar por estos engaños que vienen desde los más altos niveles. Bien, muchas gracias, doctor, por su participación. Hasta otra oportunidad. A ustedes, muchísimas gracias.